conocer y por explorar de él Sí. como persona. Creo que se puede dividir en dos partes el tema de Toscano, de Ajá. Martín Toscano. Sí. Una parte sería la leyenda Sí. y otra parte sería la persona real, la que se ha demostrado hasta ahora que existió, ¿verdad? Porque Sí. sí existió, sí fue un personaje real. Ajá. El personaje real, pues, de lo que sé, de lo que es sabido por algunas personas que ya anduvieron ubicando su realidad, pues fue alguien que nació en Atoyac, en Jalisco, en 1754, el 11 de noviembre, me parece, Sí. y murió en Guadalajara en mayo de 1803. Murió ejecutado pues por las autoridades de aquella época Sí. por una serie de delitos que se le acusó y al parecer pues eran reales, eran confesiones tanto de él como de la gente que estaba a su mando. Este Toscano formaba parte de una gavilla que cometían robos a los viajeros, a los, ¿cómo le llaman? A los arrieros, a las conductas que iban resguardadas por soldados que llevaban oro y plata de ida y vuelta hacia Colima y Manzanillo. Ajá. También asaltaban así ranchos donde sabían que había cosas de valor. Y también llegaron a cometer pues delitos como asesinatos y parece ser que violaciones y otras cosas por el estilo. Tengo entendido, él formaba parte de una gavilla. Uno de sus compañeros principales, o parece ser que era su jefe en jerarquía, era Francisco Gil. Francisco Gil era de Zamora, aquí de Zamora, Michoacán, y otros más que trabajaban con ellos. Pues te digo, asaltaban en lugares en muchas partes de Michoacán, de Jalisco, Colima, Nayarit, lugares de Guanajuato y hasta Zacatecas llegaron a andar. Decían que cuando se presentaban en un lugar gritaba él y estaban a pues hacer sus fechorías. ¿Qué era ¿verdad? ¿Qué era lo que gritaba? Aquí está Martín Toscano. Oh. Aquí está Martín Toscano. Y hacían sus robos. Sí. Ahora, tengo entendido, bueno, ya por otras versiones, he escuchado muchas versiones de mucha gente, sobre todo gente de campesinos, que esta gavilla de él no era, vamos a decir, no era una gavilla sola que operaba por su cuenta, sino que formaron parte de una organización mucho más grande, muy compleja, que operaba pues prácticamente en todo el centro occidente del país, en ese tiempo de la Nueva España, y ellos pues eran los que tenían eran como una célula que trabajaba aquí en lo que ahora conocemos como la región de Jalmich, o la Sierra de Jalmich, y los alrededores de la laguna de Chapala, o del lago de Chapala, perdón. En ese tiempo, bueno, a mí me ha tocado conocer algunos de sus campamentos. En ese tiempo, parte del Camino Real de Colima, una derivación del Camino Real de Colima, bajaba, y hasta la fecha se ven por ahí rastros, hacia Jiquilpan, y de Jiquilpan ya seguía a Zamora y Guanajuato y demás. Y esta zona, pues era una zona deshabitada, era difícil de llegar, y por eso ellos podían ahí durar semanas o meses tal vez, sin que nadie los molestara. Me tocó, por ejemplo, conocer un lugar que se llama Juego de Barras, en donde hay infinidad de símbolos trazados por ellos en las rocas. Unos símbolos que pues deben tener un significado, pero pues no he encontrado quien tenga la forma de descifrarlos. Y hay otro lugar mucho más arriba de un cerro de San José de Gracia, pero ya del lado de Jalisco, que le llaman las iglesias, me parece, que también está en la parte alta y hay dos rocas muy altas, y también hay el mismo tipo de símbolos. Otro lugar de escondite de ellos está en lo más alto del cerro de Pajaguarán, también me tocó conocerlo,
y está el mismo tipo de símbolos tallados. Te quiero aclarar que estos símbolos no son petroglifos indígenas, son muy diferentes, son una especie de anagramas que parecen letras, pero al mismo tiempo tienen símbolos y tienen otras figuras como espadas o cuchillos tallados ahí en la roca, pero muy bien tallados, gente que sabía hacer muy bien ese tipo de trabajo. Uh-huh. Bueno, entonces esta banda, esa organización muy grande que operaba en todo el país, parece ser que tenían gente que les daba aviso de cargamentos grandes que salían de México. Entonces ellos los esperaban pues en esas regiones, en el camino. Según lo que he sabido, tenían gente siempre permanentemente en campamentos arriba de los cerros más altos, por decir, el cerro, en esta región de Jiquilpan, por decir, arriba del cerro de San Francisco, arriba del cerro de Guaracha, arriba del cerro de Pajacuarán, en el cerro de Chavinda, y ya junto a Zamora, pues en el cerro de la Beata, que también es muy alto. Hay por ahí una cueva en el cerro de la Beata que le llamaban la cueva de los bandidos, precisamente porque pues ahí vivían permanentemente un grupito, y estas gentes se comunicaban entre ellos desde lo alto de los cerros. Era muy fácil que se vieran, si venían vamos a ir desde Mazamitla, pues los veían en el cerro de la Caja, que está acá, donde hoy es Abadiano. En ese tiempo se llamaba Los Corrales. De ahí se ve perfectamente el cerro de Pajacuarán. Del cerro de Pajacuarán, pues el cerro de San Francisco en Jiquilpan, luego el cerro de Chavinda y luego el de la Beata. Pues perfectamente se podían comunicar. En el día se hacían señas con espejos, con la luz del sol reflejada en espejos se hacían señas. Y en la noche, pues a través de fogatas, hacían señas con las fogatas, ¿no? Entonces, te digo, estaban muy bien organizados y tenían gente que los ayudaba. Gente, vamos a decir, de la sociedad de la Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, por eso duraron tanto tiempo sin que se les hiciera nada, porque tenían protección. Y se les avisaba cuando salían fuerzas a buscarlos, pues inmediatamente se escondían, se iban a las barrancas de las cuevas donde tenían sus escondites, y pues ahí duraban tiempo y pues nunca los encontraban, ¿no? Hay una versión, por ejemplo, hay un pueblo que no sé si lo conoces, que se llama Pajacuarán. En ese tiempo, en aquella época, Pajacuarán estaba en un lugar rodeado de agua, porque ahí nacía mucha agua y se formaba una laguna. Esa laguna de Pajacuarán quedaba unida con el lago de Chapala. O sea, formaban un solo cuerpo de agua. Uh-huh. Sí. Entonces, la fiesta, hasta la fecha actual, la fiesta más importante de Pajacuarán se llama la Plata del Rey. ¿Y por qué crees que se llama así? Pues porque rememoran un robo que hizo la banda de Toscano a una conducta de dinero que pasó por el lugar. Ellos ya la estaban esperando desde antes, desde mucho antes. Eran una cantidad grande de bandidos. También era una cantidad considerable de soldados que iban guardando el dinero, pero pues les cayeron, eran más en número, y el factor sorpresa, entonces mataron a muchos soldados y robaron toda esa plata. Al grado que te digo que la fiesta de Pajacuarán se llama la Plata del Rey, y se hace una representación de una batalla ahí donde hay caballos de un bando y caballos del otro, y hasta la fecha se sigue celebrando, y mucha gente ya no sabe ni por qué se llama así ni cuál es el origen, pero para que veas cómo ha persistido en el tiempo el recuerdo de esta banda. Bien, hay una pregunta. ¿Se llama, ¿Sí? ese festejo que se hace o se hacía, se llama la Plata del Rey porque era plata que le robaban al rey, o es como diciéndole rey a Martín Toscano? No, al rey de España, porque bueno, en ese tiempo pues aquí era el virreinato de la Nueva España, Sí. y suponía que que los impuestos, por llamarle así, que se le iban recopilando, iban a dar a la Ciudad de México para después mandarlos a España.
Sí. Entonces era la plata que pertenecía al rey de España. Por eso le llaman la plata del rey, porque ya era lo que se llevaba para entregarle a la autoridad de ese tiempo, al rey. Ajá. Al rey que dominaba en estos territorios. Pues este es el Martín Toscano histórico. Uh-huh. Claro, parece ser que llegó un momento en que eran ya tantos sus robos y tan descarados que de México el virrey de entonces tomó la decisión de acabar con la banda y empezaron a agarrar de algunos miembros de los por ahí en algún pueblo. Uh-huh. Lo agarraron, lo apresaron, los torturaron y les fue dando nombres de cómplices, nombres de escondites, donde los podían encontrar y demás. Y llegó gente de México, vamos a decir del ejército virreinal, y les fueron dando seguimiento hasta que los atraparon, sobre todo a los principales jefes, como Martín Toscano y Francisco Gil, ¿sí? Y se los llevaron presos a Guadalajara. Parece ser que agarraron a cerca de 50 miembros de la banda, de los que estaban en esta región, y de esos 9 de ellos fueron ejecutados, o se les consideraron los más peligrosos, y los ejecutaron, los colgaron, y después algunos de ellos los decapitaron, y las cabezas en algunas canastas las llevaron a los lugares donde habían empezado a hacer sus robos cerca del Camino Real de Colima, como escarmiento para que la gente viera lo que les pasaba a los salteadores de caminos. Así fue la muerte de Toscano y de Gil. De estas personas para que veas cómo era una banda, te digo, pues de muchos lugares, ¿eh? Sí. Francisco Gil era de Zamora, Toscano pues era de Atoyac, Jalisco. Estaba Luis Mora, era de La Barca. Estaba José Antonio Ibarra, era de Durango. Había otro Rafael. Otro Martín Aviña también era de La Barca. Marcos Coronel era de Macueca, Jalisco. Había otro Tomás Briceño, que era de Colima. O sea, te digo, era una banda pues de gente de muchos lados y que operaban en muchos lados. Sí. Sí, no era un grupito pequeño que se dedicara nada más a los puros alrededores de Jiquilpan y Mazamitla, sino que operaban, te digo, en varios estados, uh-huh, de los que conocemos hoy. Sí. Fue, pues lo poco que sé o lo que te podría decir del Martín Toscano real, de la persona. Okay. Ahora me voy a ir al otro, a la leyenda. Ajá. O al fantasma, por decirlo así. Mira, yo radico en Morelia, pero durante muchos años estuve trabajando en Zaguayo. Entonces viajaba frecuentemente entre Morelia y Zaguayo. Y como a mí me gustan estos temas de los, que te digo, lo paranormal, de los fantasmas y de los lugares encantados y cosas por el estilo, empecé a preguntar, y tenía oportunidad de platicar con mucha gente, sobre todo muchos campesinos. Me empezaron a platicar entre otros fantasmas, el que era muy repetitivo. ¿Sí? Me decían, se parece a un charro vestido de negro que se llama Martín Toscano, y este charro, cuando se le aparece a alguien en la noche, le puede decir dónde hay algún dinero enterrado. Uh-huh. Y después eso me platicaba una persona, y después otro me platicaba lo mismo, y otro, gente que no se conocían entre sí, que eran de diferentes pueblos. Uh-huh. Por decirme, alguna persona de Comatillo me decía, mira, en las noches por la calle fulana pasa corriendo un caballo con un jinete, pues sí, llega hasta tal lugar y se regresa. Y así lo veían, pero noches, hasta que construyeron un lugar, metieron maquinaria para construir X edificio. Y cuando tiraron una especie de montículo que había, encontraron mucho oro. A partir de que encontraron ese oro, pues dejó de aparecerse el jinete. Entonces, también la gente lo relacionaba con Martín Toscano, lo decían que era él, que era Martín Toscano.
En ese tiempo, cuando yo oía de él y que no conocía nada del verdadero, del real, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Si era una banda de asaltantes o una gavilla, pues un grupito, ¿por qué pasó vamos a decir, 2 siglos después se sigue hablando de él, de Martín Toscano, pero todos sus cómplices, ya nadie se acuerda de ellos, quedaron en el anonimato, o sea, están perdidos, ¿no? ¿Por qué este ser que se sigue apareciendo, según la gente, es Toscano? O sea, ¿qué hay allí? O sea, ¿por qué es él? ¿Está en un estado, por decirlo, intermedio entre la vida y la muerte? ¿O es otro tipo de entidad que se hace llamar como una persona que fue real, pero que no es él? ¿O qué? Me llegaban esas interrogantes, ¿verdad? Y inclusive me tocó conocer, por decir, alrededor después del año 2000, en un lugar que se llama La Palma, que también era un lugar de los preferidos por Toscano para pasar temporadas. La Palma es un pueblo que está a la orilla del lago de Chapala, pero antiguamente era un puerto muy importante de donde salían canoas hacia Ocotlán, y de Ocotlán a muchos lugares a muchas poblaciones ribereñas del lago. La Palma era un lugar importante, era el puerto más importante del lado de Michoacán, del lago de Chapala. Bueno, pues ahí también pasaba temporadas largas Martín Toscano. Entonces, este señor que conocí, tendría unos 60 años él en ese tiempo, él me decía que él platicó varias veces con Martín Toscano sin saber de quién se trataba. Le digo, ¿y cómo sabe usted? Y ya me empezó a platicar, mira, yo era de niño, desde chico me mandaban a cuidar el ganado, siendo un niño 6, 7 años, y pues yo en la tarde me mandaban a que me lo trajera. Y hubo ocasiones en que no encontraba alguna vaca o algún becerro y se empezaba a oscurecer, y pues yo andaba lejos del pueblo, y alguna vez yo ya estaba asustado porque no sabía cómo regresar, y se acercó a mí vi que se acercó un jinete, un señor de caballo, en un caballo, el señor vestido todo de negro. Me dijo, oye, ¿andas buscando tu becerro fulano? Dice, sí, mira, está para allá, búscalo y ya vete a tu casa. Dice, pero es que no sé cómo irme a mi casa, mira, vente, yo te llevo. Entonces que se fue junto de él, y le dijo, mira, ya se ve las primeras casas de La Palma, así que vete caminando aquí derecho. Que eso le pasó 2 o 3 veces, y que ya en alguna de esas le dijo, mira, cuando se te ofrezca algo, háblame, yo me llamo Martín Toscano, para si me quieres pedir algún favor, pues con mucho gusto, ¿no? Uh-huh. También gente de ese pueblo comenta que el primer taxi que llegó a ir de Zaguayo a La Palma, que en ese tiempo pues era una terracería y era un poco difícil de llegar, llegaba alguna persona algún agente de La Palma estaba en Zaguayo y se le hacía noche, y pues pedía el taxi para irse, uh-huh. Tomaba el taxi, perdón. Y al regreso, a medio camino, le hacía la parada una persona de sombrero, y le decía, llévame a tal lugar. Se subía, y dijo, aquí me bajo. Pero también a medio camino le digo, ¿aquí se va a bajar a dónde? Es que por aquí vivo. Dice, me llamo Martín Toscano, por si se te ofrece alguna cosa, ven y me buscas, ¿no? Y algunas narraciones así. Y hay otra muy interesante, pero vamos a decir, es un poquito más tardada de contar, de otra persona que no conocí yo, porque ya murió hace tiempo, sino conocí a sus descendientes, ¿verdad? De otra historia un poquito más increíble, pero pues me la contaron varias gentes del lugar. Y no nada más estas personas que yo llegué a conocer y a entrevistar, sino en varios. Bueno, mira, cuando empecé a oír de Toscano, empecé a buscar algo escrito de él, pues no encontré nada. La única mención que había era en el libro que se llama Pueblo en Vilo, de don Luis González y González, que él era originario de San José de Gracia, que era parte del área de influencia de Toscano. San José de Gracia en ese tiempo de la banda de Toscano, pues no existía, era un lugar despoblado. Entonces,
Dice de don Luis González en su libro, pues que la gente en San José, los hombres no tenían nada que hacer en las tardes, sobre todo los señores ya grandes, se iban a la plaza a sentarse y a platicar las historias de Martín Toscano. Era su única diversión. Entonces era lo único que encontré escrito sobre él. Ya posteriormente fueron saliendo, encontrando más libritos. Perdón, perdón, eso es falta de respeto. Encontré más libros y donde se menciona a este personaje, a Martín Toscano, pero sobre todo en su aspecto de fantasma o de gente que se aparece para regalar dinero. Por decir algunos libros que hay el que fue cronista del distrito de Jiquilpan, Ramón Sánchez, comentaba que en la segunda mitad del siglo XVIII asaltaba en los caminos una famosa cuadrilla de bandidos capitaneada por Martín Toscano y Francisco Gil, que robaron cantidades importantes de dinero de mucha consideración, que eran llevadas a Colima por tropas del gobierno virreinal. Esto lo dice don Ramón Sánchez en el siglo ya XIX. Un padre de Cotija que se llamó Primitivo Carranza también decía que Toscano y su gente robaban a cuanto caminante caía en sus manos, y era el azote de los arrieros y de los propietarios de ranchos. Otra persona que a él lo conocí fue mi amigo, el cronista de Jiquilpan, que se llamó Jorge Martínez Villaseñor. Escribió una serie de libros que se llaman Leyendas Jiquilpenses. Tiene tres tomos de libros de leyendas, y en el tomo 2 hay uno que se refiere a Martín Toscano, donde también pues, da las generalidades sobre él, y habla de una historia que él oyó de su abuela, y su abuela la oyó de su abuela, o sea, la tatarabuela de Jorge, sobre una cueva donde en las cercanías de Jiquilpan, yendo hacia Mazamitla, hacia la Sierra del Tigre, ¿verdad? En donde, según Toscano, raptó a una muchacha muy bonita de Jiquilpan y se la llevó pues por la fuerza y la metió a una cueva, que esa cueva era de muy difícil acceso, tenían que entrar arrastrándose, pero dentro era muy amplia y ahí dormían, ahí tenían petates para dormir, había mesas, había muchos costales llenos de producto de los robos, que a la muchacha la tenía amenazada de muerte, que si trataba de escapar pues la iba a matar. Ella pues ahí duró un tiempo, pero yo muy deprimida, y llegó un momento en que pero una noche desesperada trató de escaparse. Entonces, estando Toscano dormido, ella se arrastró, salió a la puerta de la cueva, pero vio tan oscuro que para ella pensó que era imposible poder encontrar el camino de regreso, y más bien la iban a encontrar Toscano y sus bandidos y le iban a matar. Entonces se regresó, pero que alcanzó a oír las campanas de la iglesia de Jiquilpan, o sea, no estaba tan lejos de Jiquilpan. Entonces este amigo había oído esta leyenda, o esta historia, perdón, de su abuela, y su abuela la oyó de su abuela también. Desgraciadamente Jorge Martínez pues ya falleció, aunque te digo, lo llegué a conocer, fue mi amigo. Y hay otro libro, es un poquito más completo, que se llama, también lo escribió otro amigo mío que se llama Ernesto Méndez. Este libro se llama Los Tesoros de Martín Toscano. Ahí trae pues algunos datos históricos, por ejemplo esto de las áreas de sus delitos, sus familiares y su muerte, ¿verdad? Y se enfoca y publica también varias de las relaciones de tesoros enterrados por Toscano, pero sobre todo en la zona de los alrededores de Zamora, que es donde vive mi amigo, el autor de este libro. Ya son libros que han aparecido posteriormente. Hay otro libro que se llama Cuentos de mi pueblo, de una señora Marcela Zacarías, de Jiquilpan, que también habla tanto del toscano real como del toscano legendario. Es lo que he encontrado, es de lo poco que hay sobre él, pero creo que falta muchísima investigación, sobre todo ya en lo histórico, de quiénes fueron
quién los protegía y cómo llegaron a tener tanto poder y a ser tan impunes durante años, porque alrededor de 10 años eran amos y señores de toda esta región que te comento. Uh-huh. No sé qué pienses de... Pues mira, ¿Qué opinas? Tengo varios dudas y comentarios. Por ejemplo, a ver, ¿sí? ¿Sabes tú si exista algún documento, ¿no? Así como acta de nacimiento o algo para decir, mira, aquí nació Martín Toscano, o por el tiempo que estamos hablando de 1700 y tantos, pues no, ya no existen esos documentos. Bueno, actas de nacimiento, tengo entendido, yo no soy historiador, ¿verdad? Tengo otros estudios. Las actas de nacimiento se empezaron a hacer a partir de las leyes de reforma, o sea, de Juárez para acá. Anteriormente todo eran los documentos de la iglesia. Sí. Este amigo que te digo de Zamora, Ernesto, él fue con otras personas allá a Jalisco y el libro de registro de, ¿cómo le llaman? De fe de bautismo, de actas de bautismo de la iglesia, no recuerdo el término exacto, pero sí vieron ese libro donde aparece ahí que fue bautizado Martín Toscano, y ahí menciona el nombre de los padres y de su padrino de bautismo. O sea, sí hay un documento allá en Atoyac, Jalisco. Vaya. Sí. Es de 1754, noviembre del 54. Sí, estas personas sí hicieron gastos y hicieron viajes a varios lugares y ellos vieron la fe de bautismo de Martín Toscano. Sí lo hay, sí existe. Ahora, sobre lo de su muerte, perdón, parece ser el caporal de la hacienda de Guaracha, se llamaba Serafín Ceja, quien los aprendió por descuido de Toscano. Según él y Gil sabiendo que ya los andaban persiguiendo pues ya las fuerzas virreinales, iban a escaparse pues a algún lugar lejano, pero fueron por sus mujeres, y en esa trance pues fue que los aprendieron y se los llevaron a Guadalajara. Entonces, de esto sí hay muchos documentos de ese proceso que se le siguió. Son varias causas penales de las autoridades de ese tiempo, y donde se menciona pues que fueron condenados a la horca y después decapitados y todo esto que te comenté. Uh-huh. Eso sí hay más documentos ya, ahora sí que oficiales, por decir, oficiales de la época, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Mira, déjame ver aquí. Estoy viendo, es que conforme ibas hablando, por aquí estaba tomando nota yo. Oye, ¿no se te hace curioso que, por ejemplo, el dinero normalmente era de las, digamos, iba de la Nueva Galicia hacia la Nueva España, ¿no? Por decir, de lo que hoy es Michoacán, Jalisco, hacia la Ciudad de México, ¿verdad? Cuando iba de regreso, sí. Pero según hay versiones, bueno, se cree que también mandaban dinero precisamente para pagar a las partidas militares que resguardaban el puerto de Manzanillo. Okay. También llevaban dinero hacia Manzanillo. Sí. Y no sé, mira, también creo que salían barcos. En ese tiempo las Islas Filipinas pertenecían también a España. Sí. A España, sí. Inclusive aquí bueno, ya es meternos en otras cosas, pero aquí por San José de Gracia hay una pequeña ranchería que se llama China. ¿China? ¿Por qué China? Sí, China. Ahí en San José y Mazamitla y demás, pues ves la gente, el tipo de gente, pues no, son gente blanca. Pues hay un lugar que se llama China. ¿Y por qué China? Según alguien de allá de la región, dices que aquí, en aquellos tiempos de Toscanos, vivía una mujer de origen chino. Yo trato de pensar que no era tanto de origen chino, sino que era
la trajeron de Filipinas y aquí se quedó a vivir, o a lo mejor la tenían como parte de la servidumbre de alguien, pero era filipina, que los filipinos pues, son asiáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, también llegaban dinero y oro de México hacia estos rumbos. Bien. Pero sí, la mayoría era dinero que iba de las haciendas de los ricos de aquí hacia México. Sí. Ah, mira, te voy a contar otra cosa también. Alguna vez conocí a un ganadero de San José, de Mazamitla, perdón, y él me decía que de joven él anduvo con dos amigos que ya habían muerto, que anduvieron en las barrancas buscando escondites de Toscano. Uh-huh. Y conocieron cuevas y demás de muy difícil acceso. Pero él me dijo, mira, todo ese dinero que hay, todavía hay mucho, dice, pero ese dinero no es para cosas, ¿qué te diré? Para cosas vanas, no es para vanidades. Dice, ese dinero lo estaban juntando ellos porque con eso iban a lanzar la guerra para independizarse de España. O sea, hay la versión, y yo pienso que sí hay mucho de real en esto, de que esta organización, que te digo, no era nomás este pequeño grupito, sino era una organización nacional, lo que estaban haciendo era recaudar fondos para en determinado momento independizarse de España. Y hay otros detalles más que yo no quisiera decir. Tengo mis dudas, hipótesis, mis creencias, no lo puedo demostrar con documentos ni con nada, ¿no? Pero por eso mejor ahorita no los digo. Pero parece ser que sí fueron una especie de movimiento preinsurgente. Claro, no todo lo guardaban. Como que una parte de ese dinero que robaban, sobre todo a los grandes hacendados, a los ricos, vamos a decir, eran su empresa favorita, hacendados y comerciantes del Camino Real de Colima. uh-huh. Parte de ese dinero se repartía entre los miembros de la banda, parte se escondía para guardarlo para el futuro, para preparar la insurrección, y parte se lo dejaba a Toscano para él. Por eso dejó se cree que dejó tantos entierros. Uh-huh. Todavía hace poco, fíjate, a 10 años tal vez, porque ya estoy un poco grande, ¿no? Conocí a una estudiante de un lugar de Jalisco, ahí ribereño de la laguna de Chapala, que estudiaba en Zaguayo, y ya que había oído historias de Martín Toscano, más gente me llegó a contar de ese rumbo de la ribera del lago, ¿no? Uh-huh. Decía, mira, nuestros papás y abuelos nos contaban de él, y nos decían que si lo invocabas, se aparecía. Dice que una vez con una hermana se pusieron a gritarlo en voz alta, a llamarlo en voz alta, y dice que de un cerro que quedaba frente a su casa se formó un remolino, y el remolino fue bajando en dirección hacia ellas, y que pues desfavoridas se metieron corriendo a la casa, y que después se oía como que el aire pegaba en la puerta. O sea, hay algo ahí también paranormal, no es tan cuento y tan historia infantil. Hay algo fuerte también en eso. Sí. Y relacionado con esto, también sé por gente que lo llegó a ver relaciones de toros enterrados por Toscano, enterrados o guardados, porque no nomás están enterrados, sino estaban en el fondo de cuevas, que yo creo que ya la mayoría ya se los llevaron, pero tenían lo que llamaba la gente de antes encantos. Si has oído esa palabra, ¿no? Que hay un dinero encantado. Es como una maldición, ¿no? El tesoro con el fantasma o algo así. Algo así, sí, es una maldición. Yo pienso que eso sí es, tal vez a mucha gente le da risa, y más a los jóvenes de hoy que no creen en nada, ¿verdad? Y que no leen. Pero pienso que los encantos es una especie es un conocimiento que ya se perdió en gran parte, pero que algunas gentes de antes conocían. O sea, era una forma de... Sí, pues es como un conjuro, ¿no? Sí, es un conjuro que se queda a través del tiempo para que una persona
no se acerque a tal lugar donde dejé algo enterrado o donde algo escondido. Y si esa persona que no es la que yo quiero que lo encuentre se acerca o lo busca, se le va a manifestar algo que no existe, pero que esa persona lo va a ver como si fuera real, ya sea una imagen o un ruido que la va a asustar. Por decir, puede ser una serpiente, puede ser un grupo de soldados con rifles que le están apuntando, puede ser un ruido de caballos o de balazos, o le llaman la gente, los campesinos le llaman un estruendo, dice, se oía un galope de caballos y dice, le corrimos porque nos asustamos de que ya venían a matarnos. Pienso que esos son los encantos. Yo pienso que sí existen o existieron, ¿eh? Era una forma que conocían ellos de proteger las cosas a través del tiempo. Uh-huh. Inclusive llegué a conocer gente que me decía cómo se hacían los encantos. Pero ese es otro tema. Gente con la que yo platiqué me decía, así se hacían los encantos. ¿Sí? Pero gente que ha encontrado de Toscano, sabían cuál era el encanto y sabían también cómo era la forma de no asustarse. Bueno, más bien sí se asustaban, pero ya sabiendo que era algo que no era real, cómo enfrentarlo y deshacerlo. Es como los embrujos de hoy en día, ¿no? Y las protecciones. Es algo similar, exactamente. Pero en este caso era para proteger un bien material. Sí. Una bolsa llena de monedas o un costal. O una caja llena. Un costal, una caja, un cofre. Sí. Entonces, un lazo arriba del cofre, ese lazo, tú llegas y lo ves y es una serpiente que te está observando y se te avienta a atacarte. En realidad no hay nada, es un lazo. Pero tú vas a ver a la serpiente y te vas a asustar y a lo mejor hasta te mueres del susto. Sí. Pero en realidad es solo un lazo, ¿no? O también dice, vas a ver dos soldados que te están apuntando con sus rifles a la puerta de la cueva. Dice, pero no son soldados, son dos monos de huinumo. Huinumo es paja seca. Formaban dos monigotes, dos bultos, y les ponían un palo a cada bulto. Pues esos tú llegabas y los veías y dices, no, ves a dos soldados ahí con rifles en la mano que te están apuntando, pues córrele, uh-huh. ¿Verdad? Sí, esto son los encantos famosos. Y Toscano, por alguna razón, dejó a todo lo que dejó, lo dejó encantado, a menos que te lo quiera regalar él de su gusto. Entonces, ahí sí no te va a pasar nada porque tienes el permiso del que lo escondió, te lo está regalando. Tal vez a mucha gente le pueda dar risa, pero pues yo sí lo he escuchado, no a uno, sino a mucha gente, y pues creo que hay algo o mucho de real en esto. Sí. Sí, ¿cómo ves? Muy interesante. Pues sí, mira, yo lo que sé de Martín Toscano es lo siguiente, ¿no? Lo podemos comparar con lo que tú has investigado. Como te decía la vez pasada que hablamos por teléfono, yo conocí a Martín Toscano, digamos así como sin querer, de rebote, investigando información sobre Vicente Colombo. Sí. Sí, por acá en Ciudad Guzmán, ¿no? Allá al sur de Jalisco, ya casi llegando a Colima. De allá, de ese pueblo, allá nació mi madre, ¿no? Entonces, ya que se vinieron a Guadalajara, por acá se casó, y a mí me contaba desde chico la leyenda, ¿no? De Vicente Colombo. De Vicente Colombo, ¿sí? Ajá. Y ya de grande, una vez dije, bueno, pues déjame investigar un poquito, ¿no? Y ya le pregunté, le dije, oye, ¿y dónde se encuentra información? Y me dijeron, en un libro, ¿no? Que se llama La hija del bandido. Entonces, ¿sí? Ya busqué el libro, lo leí. Ese libro lo hizo una autora, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero según eso es considerada como la primera novelista de ficción, según México, ¿no? Y Sí, era María Refugio Barragán de Toscano. Ándale,
Así es. Sí, sí. Pariente, ¿no? Hablando de el apellido, se supone que vendría a ser como la nieta, algo así, ¿no? Puede ser, pudiera ser, es una gran posibilidad porque pues ahí ella maneja muchísima información que solo alguien muy cercano podía tener, ¿verdad? Sí, sí. Aunque es una novela, pero hay mucha realidad. Sí, mira, ahí hay dos cosas. Yo pienso, por un lado, como en los tiempos actuales. Por ejemplo, si yo sé algo, pero si digo ese algo, yo sé que me van a matar porque a lo mejor hablo cosas de políticos, ¿verdad? Este, Sí, mejor hago un cuento digo que es sí, un cuento, lo saco y ahí queda la verdad. Entonces, con esta señora, pues yo creo que pasó algo parecido, ¿no? estoy de acuerdo contigo. Es que hay cosas que no se pueden, en ese tiempo no se pueden decir. Como ahora también hay cosas que no se pueden decir. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Y por otro lado, coincido con lo que dices, que cuenta tanta cosa, da tanto detalle, que así como para que, Sí, como para que todo haya sido mentira y haya sido producto de la imaginación, pues está difícil, ¿no? sí. Y fíjate que la vez que hablamos por teléfono, te digo, yo de Colombo sé muy poco. Ujú. Más bien, buscando sobre Martín Toscano, me encontré con el nombre de Vicente Colombo, Sí, que parece ser que se conocieron, parece ser que Colombo le enseñó los viajes del oficio toscano sí, y, y después hasta emparentaron, ¿verdad? sí, Pero me llamaba la atención ese detalle que te comentaba. Vicente Colombo, que es un apellido de origen italiano, y Martín Toscano, que también es italiano. sí, ¿Habría qué hay ahí? ¿Podrá haber alguna conexión? Eran descendientes de italianos, aunque parece ser que Toscano era mulato, pero bueno, o a lo mejor eran apodos de ellos, o era algo, pero son dos palabras italianas y eso también me llamó la atención mucho, me saltó a la vista, Colombo y Toscano. sí, ahí se abren muchas posibilidades, ¿no? Como puede ser que Sí, sí hayan sido descendientes de inmigrantes italianos, también podría sí, ser que a lo mejor se inventaron el nombre para escucharse como más nobles, ¿no? Y menos del pueblo, tal también vez, podría ser. sí, tal vez, pero hace cierto caché, ¿verdad? Sí, Pudiese ser. sí, es como cuando viene Que, pero, un extranjero diciendo sí, que es duque o algo de otro lado, aunque no sea cierto, sí, pero se sí, la crees, ¿no? claro. Por cierto, un paréntesis, te recomiendo, o no sé si lo has leído alguna vez, un libro buenísimo que se llama Casi el Paraíso, de Luis Espota. Te lo recomiendo porque trata de lo que me estás diciendo. Mm, Precisamente está basado en un caso real de un italiano que llegó a México ya en el siglo XX, alrededor, por ahí, cuando la Segunda Guerra Mundial, y se hizo pasar por un conde italiano. ujú. Y aquí todo el mundo, bueno, era la sensación en la capital del país, todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo lo traían en la palma de la mano, lo invitaban a comerlo, a todo el mundo le gorreaba. Y resulta que era un farsante. Sí, Y después de mucho tiempo se dieron cuenta que era un impostor. Pero así pasó como me estás diciendo y fue un caso real. Y ya en el siglo XX, ¿no? Ahora 200 años antes, pues imagínate, sí, pues con mucha más facilidad. sí, Antes no había ni fotografía, ni había credenciales, ni forma de identificarse. Ni tú llegabas a un lugar y decías, yo soy Pedro López o soy Wolfgang Strauss y vengo de Alemania y pues es el señor alemán, aunque fueras originario pues de Patán, ¿verdad? sí, Y pues, ¿cómo te demostraban que no era cierto? Pues difícil o así casi es. imposible. Muy bien. Ahora, leyendo ese libro de la hija del bandido, y después Sí, a mí me salió mucha curiosidad y investigué un poquito en libros, un poquito por internet, y yo lo que sé de Martín Toscano, sí, sea verdad o no, es lo siguiente. Fíjate, yo sí, sabía en lo que investigué que él, pues sí, vivía en Atoyac y que al principio él era herrero. Es la versión que yo tengo, ¿no? Que él ajá, hacía, sí,
hacía cosas de herrería para las casas, pero también, Sí. también hacía armas para el ejército del gobierno, espadas, Ajá, sí. ¿cómo se llama? Esos picos que se le ponían antes a los rifles, ¿no? Etcétera. La Bayonetas. bayoneta, Bayonetas. ¿sí? Entonces, Sí. él hacía, pues lo que caía, trabajos para casas o trabajos para el ejército. Y Ajá, sí. yo escuché que alguna vez él conoció a Vicente Colombo sin saber quién era, y Vicente Colombo también le encargaba hacer armas. Y entonces, como salían muy buenas, regresaba Sí. a comprarle, y que por ahí salió, digamos, una como amistad. Y que después, Ajá. cuando el gobierno ya se enfadó de que le robara tanto dinero, querían apresar a Colombo, y como no lo encontraban, porque parece que era una persona muy, muy hábil para que no lo agarraran, Sí. fueron a buscar a Martín Toscano, porque alguien, algún soplón, dijo, no, pues ellos se conocen, ¿no? Son amigos. Ajá. Y entonces Sí. Martín Toscano dijo que pues era un cliente, como quien dice. No le creyeron, pensaron que había cierta relación, y que entonces Sí. eso obligó a que Martín Toscano huyera, y entonces se convirtió en prófugo, pero no por opción, sino porque pues no le quedó otra, porque si no lo iban a torturar, ¿no? Y Claro. al principio parece que él no sabía nada. Entonces, ya con eso, que se convirtió en prófugo, no le quedó otra más que robar para poder vivir. Y entonces Pues sí. se cambió, digamos, de bando, y él seguía haciendo armas y todo, y que después se volvió a encontrar a Colombo, ya los dos, digamos, del mismo lado por necesidad. Creo que sin querer, Martín Toscano se vino un poquito más para acá, para Guadalajara, digamos que sin querer invadió la zona de trabajo de Colombo, y entonces Ajá. trataron de asaltar a la misma diligencia o a la misma carreta, y según eso, en ese momento, la banda, digamos, de Colombo era un poquito más grande que la de Martín Toscano en ese momento, y entonces Sí. los sometieron, y ya una vez sometido, digamos que los iban a fusilar, y entonces se reconocen Colombo y Martín Toscano, así como, ¿qué huele? ¿Qué estás haciendo aquí, no? Y entonces, pues ya los dejaron libres, y de alguna manera creo que hicieron como pacto de caballeros, de que mira, de tal tramo para acá es mío, y de tal tramo para allá es tuyo, ¿no? Y entonces, Ajá. Sí. eso es lo que escuché. Y entonces, pues sí siguió, digamos, una relación de pues cierta amistad durante los años, tanto así que cuando capturan a Martín Toscano y se lo traen a Guadalajara, Colombo trata durante 2 o 3 años de liberarlo a través de sobornos, ¿no? Con el gobierno. Ajá. No lo logra, y entonces pues matan a Martín Toscano por acá a Guadalajara, y al parecer a Colombo nunca lo pudieron agarrar, ¿no? Parece ser que al final se deshace también su banda por presiones del gobierno, y entonces él Ujú. se convierte, volvemos al tema de hacerte pasar por alguien, ¿verdad? Se convierte Sí. en haciéndose pasar por alguien rico, y ahí se le pierde la huella. Se supone que tiene una hija, ¿verdad? Según la novela, Ajá. parecido a la historia que comentaste de Toscano, de que le gustaba una muchacha, se la roba, se la lleva a vivir a las cuevas, tienen una Sí. hija, esa hija vive hasta que es adolescente ahí en las cuevas, de repente quiere salir a conocer el mundo, Colombo le dice que sí, cuando sale se entera que su papá pues es un bandido, por decirlo así, y entonces ella de alguna manera hasta un poquito lo denuncia, digamos, tiene algo que ver con que fueran a buscarlo, no lo encuentran, y que después ella se mete como monja, ¿no? Así como para tratar
de limpiar, digamos, lo que hizo su papá. Ella se mete de monja y ahí se queda, ¿no? O sea, ya supuestamente no sale, ya no se casa. Sí tuvo por ahí un enamorado, pero no terminan juntos. Y eso es más o menos lo que cuenta entre el libro y lo que cuenta la gente, ¿no? ¿Tú has escuchado algo de esto? No, de eso no sabía yo, fíjate. Eso es muy, me parece bastante buena información y pues muy nutritiva para este tema Sí. de este grupo. Ahora, Sí, sobre Martín Toscano te cuento lo siguiente. A lo mejor no es cierto, pero es lo que yo he encontrado. Como Martín Toscano era herrero, antes de que lo obligaran a pasarse a la delincuencia, cuando era herrero, creo que él ya tenía una novia o alguna pretendienta, ¿no? Con quien él quería casarse. Cuando lo obligan a huir y formar su banda, lo que yo por ahí leí en algún lado, es de que después volvió a buscar a su novia, a lo mejor fingieron que se la robaba, ¿no? Porque antes era la manera que me quiero ir con el novio, pero mis papás lo desaprueban, pues como que me roba. Había unos que sí eran robos, ¿no? Como que sí se robaban en contra de su voluntad. De hecho, mi tatarabuela, ese fue el caso. A ella se la robaron de por acá de la zona de Autlán. Se la llevaron al cerro, ¿verdad? Pues el enamorado le hizo lo que quiso. Ella no quiso casarse con él y tuvo a mi abuela y la mantuvo por su cuenta, ¿no? O sea, sí me consta de primera mano que sí existían esos robos forzados, pero en el caso de Martín Toscano, yo escuché como que a su novia fingieron el robo para estar juntos y que después ella misma fue parte de la banda de Martín Toscano. O sea, ella participó en algunos asaltos, por lo menos al principio, durante cierto tiempo. Me imagino que ya que tuvieron hijos, me imagino que ella sí, digamos, tuvo que zafarse un poquito de esa vida para no estar tanto en peligro, y entonces tuvo que ir a algún pueblo, o no sé, allá en Michoacán o acá en Jalisco, y hacerse pasar por otra persona para vivir una vida normal, mientras Martín Toscano pues seguía asaltando diligencias, ¿no? ¿Cómo ves? Pues concuerda con lo que te digo, que de cuando lo aprendieron, que él y Gil iban a buscar a sus mujeres ya para irse de lejos. Concuerda con eso que me estás diciendo. Okay. Es más, cuando aprendieron a ese grupo, que eran no más ellos, sino que eran alrededor de 50 personas, también había mujeres ahí en los que apresaron. Déjame buscar algunas cosas que tengo. Sí, qué interesante. Yo digo, mira, qué interesante que coincidimos, porque pues ya que salga el video editado, ¿verdad? Para las personas que lo vean, tú estás allá bueno, actualmente vives por allá en Morelia, yo vivo por acá en Zapopan, a un lado de Guadalajara. Entonces, yo desde mi punto digamos, de arranque y tú desde el tuyo, resulta que coincidimos, ¿no? Tú platicando con gente de allá, yo investigando en lugares acá. Sí, sobre todo te digo, con quien más platiqué fue con campesinos, que son pueblos que guardan pues más originales las versiones y las leyendas, pues. Sí. Ya no están tan manoseadas. Sí, así es. Estaba buscando. Déjame ver, espérame un momento, a ver si tengo por aquí a la mano Ajá. Las gentes que aprendieron, que eran alrededor de 50. Sí, y fíjate, son muchos, porque como te digo, acá en lo que cuentan, ¿no? Las leyendas, cuando quisieron asaltar la misma diligencia, yo había escuchado que la banda de Martín Toscano eran 15 o menos, y la de Colombo era ligeramente más grande. Entonces, si después llegó a ser de 50, como tú dices, no, pues definitivamente era toda una asociación, o sea, no era gente, no era gente improvisada.
Mira, por decir, entre los que apresaron entre esos 50, te voy a dar algunos nombres: María Teresa Aguilera, Jacinta Álvarez, María de la O Cárdenas, María Guadalupe Ramírez, María Álvarez, Adela Ramírez y otras. O sea, varias mujeres, o sea, ¿Sí? no eran puros hombres, también había mujeres. ¿Hombres? Entonces, sí era una estructura bastante compleja, Sí, la de estas personas. incluso hasta familias, ¿verdad? Y se conocieron. Sí, 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 exactamente. Sí, y te digo, tenían gente que los apoyaba desde México, desde Guadalajara. Hay por ahí a lo mejor la gente que conozca de ese tema, y oiga, les va a saltar el nombre, a brincar el nombre del doctor Durrey. Durrey. No quiero decir más que quede mencionado. El doctor Durrey era alguien que los apoyaba en Guadalajara. Okay. Era un médico francés muy conocido en ese tiempo. Muy bien. Él apoyaba esta banda. No digo más. Sí. Sí, muy interesante. Voy a buscar ahí lo que se pueda buscar y lo que se pueda decir. Sí. Fíjate que eso que platicas es muy interesante porque en la novela de La hija del bandido, se menciona, seguramente con un nombre falso, ¿verdad? Pero se menciona a una persona de Guadalajara que era el que le ayudaba a Colombo a conseguir cosas, lo que sea. Compraba bienes inmuebles a través de él, y cuando quería comida o algo a través de él, era como su prestanombres, ¿no? Así en versión actual. Y esa persona la mencionan que originalmente creo que esa persona vino de la Ciudad de México. Y dan la idea como que en la Ciudad de México no era alguien especial. No era pobre, pero tampoco era rico. Digamos que era alguien de clase media, a lo mejor un criollo o algo así. Pero al venir a Guadalajara se presentó como duque, ¿sí? Y como Vicente Colombo, quiero pensar que Vicente Colombo hizo contacto con él en México, se lo trajo por acá y le dijo, ¿sabes qué? Te vas a presentar como el duque de quién sabe qué lugar, yo te doy dinero. Entonces se presenta como una persona rica, todos lo trataban de la aristocracia, pero la fuente de su riqueza era dinero que le daba Colombo, ¿no? Para mantenerlo como fachada y prestanombres. De tal manera... muy inteligente. Sí, digo... Bastante inteligente. Sí, de tal manera... Muy posible. Sí. Y entonces... Sí, porque si llega un campesino con una bolsa de oro a decir, quiero comprar tal rancho, pues inmediatamente ¿quién es? ¿De dónde sacó el oro, verdad? Así es. Lo avisan a la autoridad, sí. Perdón por la interrupción. No, sí. Y entonces, a este señor, a este duque, que ahorita no recuerdo su nombre, si te da curiosidad luego te lo paso, como él era el prestanombres de Vicente Colombo en Guadalajara, a través de él se conectaba con gente rica y se enteraba, por un lado, de cuándo había diligencias para poder asaltar, y por otro lado, pues también hacían, digamos, lo que hoy llamaríamos como negocios chuecos, ¿no? Para, pues ese dinero que él robaba tenía que gastarlo de alguna manera. O parte, pues sí, está en las cuevas, igual que Martín Toscano, pero otro, pues tenía él que comprar cosas, ¿no? Haciendas, casas, lo que sea, pues para... Era gente lista, pues, ¿no? Y cuando en los últimos años, digamos, de su banda, de su historia como asaltante, cuando sienten que el gobierno está muy cerca de ellos siguiéndolos y que tienen que perderse, tienen que terminar esa vida, al duque le manda un dinero también para que desaparezca, y el duque, según la leyenda, agarra un barco en Manzanillo y se va para las Bajas Californias. Oh. Así es. Pues eso no lo sabía.
Mira, parece ser que cuando sí les apretaron los tornillos ya a las autoridades y que ellos se sintieron ya pues acorralados y decidieron ya retirarse o irse de aquí de la región, pero los apresaron. Aparentemente fue cuando pasó lo de Pajacuarán, te digo, lo de la Plata del Rey, Uh-huh. porque mataron a muchos soldados del ejército virreinal y les robaron una cantidad muy grande. Entonces creo que eso fue lo que le colmó el plato al virrey de entonces, y fue cuando tomó la decisión de acabar con la banda esta. Sí. Y ese dinero pues quedó por allí en aquella región de los alrededores del lago de Chapala. Sí. Sí he sabido de algunas gentes que han encontrado parte de eso. Y han encontrado también armas de la época, alabardas, espadas, demás, por ahí porque en ese tiempo lo que era tierra firme era terreno lodoso, pantanoso o de plano cubierto por agua, y ahí quedaron muchas evidencias de esto, y ahora pues ya es tierra firme. Sí. Sí, así fue. Ahora, una pregunta de lo que tú hayas escuchado por allá. Acá Sí. es famoso Colombo, aparte de por ser digamos, el ladrón famoso de acá de las diligencias, del dinero del rey. También era famoso porque decían que él mandaba hacer túneles que conectaban pueblos, casas y a lo mejor hasta ciudades. Digo, ya son cuentos muy increíbles, pero pues no se sabe, ¿no? Por allá... ¿Sí? ¿Me esperas un minuto? Claro. Un momentito. Adelante. Sí, perdón, ya estoy aquí. Sí, mira, lo que me estás diciendo, a mí también me parece un tema pues fascinante, el de los túneles, de los grandes túneles hechos pues por el hombre, ¿Sí? A distancias considerables, que claro, siempre hay escépticos, siempre hay gente, vamos a poner entre comillas, expertos, dicen, no es cierto, y no lo sacas de no es cierto. Pero cuando tú que no eres experto, ni eres X, ni tienes tal grado, pero vas y los encuentras y te metes y todo, y demuestras que sí existen, Claro. pues, ¿quién tuvo la razón? Sí. ¿Ellos o el que demuestra que sí existen? Sí, porque mira, yo pienso, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Sí. Pero el origen de los túneles, por lo menos acá en la Nueva Galicia, yo creo que fue la misma iglesia católica, ¿no? La iglesia tenía túneles que conectaba templos porque Sí. para cosas que no tenían que saberse o lo que sea, ellos rápido por ahí escapaban o podrían reunirse sin que los demás se enteraran. Con el tiempo, Claro. Seguro que también la gente rica usó las mismas técnicas para decir, bueno, aquí está mi casa o mi hacienda, pero pongo Sí. un túnel al templo más cercano, a la parroquia, para huir. Ujú. Esto se vio en mayor medida ya cuando fue pues precisamente por ahí la época de estos ladrones y la época después de la revolución, o sea, digamos que como de 1700, 1800 en adelante, ¿no? Sí, Entonces, ahí sí tienes absoluta razón. Mira, hablando ya de ese tema, ¿sí? Que está relacionado pues con lo que estamos hablando, estas ciudades diseñadas por los españoles, fundadas y construidas por los españoles, vamos a hablar Guadalajara, Valladolid, aquí Morelia, Sí, Puebla, Querétaro, León, tal, sí, todas tienen esa característica, porque además fueron hechas a la usanza española, a la usanza europea. sí, El tipo de casas que eran casas grandes, un patio central, alrededor los cuartos con sí, portales, sí, en medio el pozo de agua, atrás estaba la huerta y Y la luego- gente muy rica, aparte después de la huerta tenían las caballerizas y además también tenían cuartos secretos, tenían escondites, tenían túneles de escape. Y generalmente las familias más ricas, en ese tiempo, pues ¿quién era la institución más poderosa
en poder político y también en poder económico, sí, pues era la Iglesia Católica. sí, Entonces, las familias principales, pues uno de sus grandes orgullos era tener hijos sacerdotes e hijas monjas. sí, Entonces, claro, estos sacerdotes de familia rica, pues claro que se les iba a dar después un lugar preferente, se les mandaba a los lugares mejores y llegaban a ser pues los dignatarios de la iglesia. La gente de familia pobre pues iban a dar a los pueblos pequeños, ¿no? sí, Te voy a dar un ejemplo aquí en Valladolid. En Valladolid, por ejemplo, un muchacho que no tenía, por decir, vocación religiosa y que además entró ya grande a estudiar al seminario porque había sido arriero y había llevado una vida muy dura, sin padre, tal, que se llama José María Morelos, pues ya por necesidad económica se metió al seminario, estudió, pero siendo un cura pues de familia pobre y sin influencias, pues lo mandaban a los lugares más apartados. uh-huh. En cambio, pues a los hijos de familias ricas, pues llegaban aquí a las catedrales, o en ese tiempo lo que llamaban a los lugares donde daban más. Mira, no quiero ser grosero ni herir a nadie su sensibilidad, pero las parroquias o las jurisdicciones religiosas valían dependiendo de los diezmos que se obtenían cada año. Sí. Entonces, decían, tal parroquia produce, por decir una cantidad, 10,000 pesos anuales de diezmos, pero aquella produce 50,000 anuales de diezmos, entonces mejor te voy a mandar allá y tal. Así se tasaban algunas, ¿eh? Sí, sí. No, te digo, no quiero ser irrespetuoso ni grosero, ni que nos lo vayan a tomar como algo que no es, porque así era la realidad. Sí. Era una especie de franquicias. Así es. Aunque se oiga muy feo, pero sí era, ¿no? Sí, es como las sucursales de bancos hoy, ¿no? Sí. Las más grandes recolectan más, sí, y donde hay muy poquito, claro. Pues ahí nomás ponemos un cajero. Pues un cajero, alguien que te cae gordo, pues mándalo ahí de gerente, pues ahí se va, para que se le salgan telarañas, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, los que tenían las familias ricas, que eran los que después tenían hijos obispos y cardenales y demás, pues, ¿qué pasaba? Pues tenían las casas principales de las poblaciones. Esas casas principales pues tenían su túnel que iba a dar a la catedral, que iba a dar al arzobispado, que iba a dar al convento fulano. ¿Por qué? Es que, bueno, ya ves lo que pasó en Guadalajara, que fue destruida ahí por los indígenas. ¿Te acuerdas de la famosa guerra del Mixtón? Sí. A los primeros años de la colonia, pues los españoles eran la minoría en un país inmensamente grande y lleno de indígenas. Ellos siempre tuvieron el miedo de que si hubiera una rebelión, pero una rebelión en grande, así en forma, pues por muy armados que estuvieran, pues iban a ser masacrados. Sí. Y entonces, pues siempre lo primero que hacían era en sus casas, sobre todo los más ricos, pues tenían sus escondites y tenían sus túneles de escape. Sí. Te lo digo porque yo he conocido aquí en Valladolid, en Morelia hoy, he conocido varios túneles. Ese trabajo de los túneles de Morelia, me dediqué varios años a andar sacando información, tengo bastante, inclusive tengo un mapa que tracé sobre dónde creo que van los túneles, los principales aquí en la ciudad, aquí tengo el mapa, yo lo tracé. Si un día lo quieres, lo vemos. Sí, claro que sí. Estaba en un grupo que estudiaba esto, pero pues por algunas diferencias que hubo, yo ya no me sentí a gusto, me salí. Pero yo hice ese trabajo y lo tengo aquí. Sí. Entonces me consta, porque conocí varios, me consta que sí es cierto, conocí varios túneles. Okay. Y en Guadalajara es lo mismo, en León es lo mismo, en Zacatecas es lo mismo, en Puebla ya ves que ya están abiertos al público. Así que eso no hay duda. Bien. Es cierto, la gente de antes sabía construir túneles de mucha longitud, sí, sin maquinaria, o sea,
a mano y con los medios de entonces, pero sí los hacían. Y muchos siguen hasta la fecha. Sí. Ahora, ahí fíjate, una pregunta. Acá en el caso de Guadalajara, Sí, no dudo que hayan construido túneles. Ahora, mira, lo que dice la gente y lo que yo he visto que es cierto. sí, Acá la gente cuenta que había unos túneles así tipo los de Colombo que hasta podías pasar en caballo, ¿no? O sea que eran unos túneles enormes sí, y que a lo mejor hasta sí, así una, dicen. a lo mejor hasta una carreta cabía. Eso es lo que dice la gente. Ahora, Sí, sí, cuéntalo. yo lo que he visto es que también a veces aprovechaban acueductos que ya estaban hechos por donde Sí, circulaba el agua y que cabía una sí, persona apenas, pero pues ya estaba, ¿no? sí, Ya lo había hecho el gobierno sí, en turno y sí, pues entonces aprovechaban los acueductos como si fueran túneles. ¿Cómo ves? no, pues no, pues es que eran de varios usos. Eran vías de escape, eran vías para guardar dinero, eran vías para guardar joyas, eran vías inclusive para tener citas ahí secretas. Sí. Este, me tocó conocer algo así abajo de una iglesia aquí en Tuxpan, Michoacán, Ah, mira. que mandó a ser una de las mujeres más ricas Ajá. de la sacristía, Sí. y donde tenía reuniones con el sacerdote, por decir, por poner ese ejemplo, ¿no? Sí. Este, sí servían para varios fines, no eran nada más escondites, te digo, modos de escapar, modos de esconder, Sí. y para más cosas que se ha comentado. A veces Pero podría... sí, como eran secretos, no quedaba nada escrito, todo era secreto. Sí. Sí, Sí, a veces yo pienso que a veces se debe de hablar de la ciudad debajo de la ciudad, ¿no? así es, sí, así es. Hay otras ciudades abajo. Aquí en Morelia hay mucho sobre eso, ¿eh? Bueno, en todas las ciudades fundadas por españoles, pero aquí en concreto yo sé porque me dediqué un buen tiempo a andar investigando y tengo algo de información. Si quieres un día hacemos un programa solamente sobre de eso. Muy bien. Ahora, Sobre- sí, volviendo al tema de Martín Toscano, sí, alguna vez escuchó por allá que él también aprovechara o que construyera esos túneles? pues más bien de Toscano, lo que sí usaba eran cuevas, pero cuevas naturales, Ajá, como los lugares donde, vamos a decir, los lugares de la sierra que va entre la orilla de la laguna de Chapala, hacia donde ahora es Mazamitla y esas poblaciones, hay muchas barrancas, y esas barrancas, pues de forma natural tienen cuevas. ajá, Entonces ellos usaban esas cuevas naturales para esconderse, y luego más bien lo que hacían era después las tapaban, las disimulaban, y ujú, las tapaban, o cuando de plano querían dejar algo ahí escondido por mucho tiempo porque no iban a regresar, pues en tiempo considerable, pues las tapaban hacían una mezcla que se ha comentado, hacían una revoltura de cal con sangre de mula y otros ingredientes que daba más duro que el cemento. Entonces, pues alguien que no sabía el lugar, pues esta es pared natural, pero no, pues era una puerta tapada que solo el que la hizo pues sabía dónde estaba. Y pues, si esos que la hicieron los mataron o los apresaron, pues ahí se quedaron y ahí están. Y ahí permanecerán hasta que algún día alguien por casualidad la encuentre ujú. o se descubra solo por algún temblor o alguna cosa así. Pues sí, Sí, ellos más bien usaban las cavidades naturales, que yo sepa, ¿eh? sí, está Me bien. ha tocado conocer varias cuevas de Toscano. Lo que pasa es que por las mismas leyendas, a cualquier cueva que encuentren por ahí en el campo dicen, esta es la cueva de Martín Toscano. Ujú, He conocido varias, me he metido a varias, pero en realidad creo que las verdaderas pues, están selladas, están tapadas por ellos mismos. ujú. ¿Ves? Sí. Hay unas, yo no la he visto, pero de esas cuevas naturales que usaba por acá Colombo, pues dicen que son Sí, las que están entre el Nevado de Colima y el volcán de Colima, ¿no? Este, sí,
como están ahí muy cerca de Ciudad Guzmán, pues ahí sí agarras un caballo y rápido llegas. Y ese era, digamos, que ese era a lo mejor como el cuartel general, ¿no? Pero que además sí tenían túneles que conectaban los pueblos. Y esas que estaban en la montaña, en el volcán, también supe que las sellaban, así como tú dices. No me sabía cuál era la combinación de elementos, pero que las sellaban y nada más ellos sabían dónde estaba la entrada. Y que después, en tiempos modernos, pues algunas cuevas, algunos tesoros a lo mejor pues ya han sido encontrados por varias personas, ¿verdad? Inclusive a lo mejor por algún político, y que algunos después de que las han saqueado, por decir así, las han clausurado, a lo mejor hasta con ayuda de Protección Civil, para que pues la gente también, que hay mucho aventurero, ¿verdad? Pues no les vaya a pasar algo, ¿no? Porque algunos sí son conocedores, pero otros ya ves que son muchachos que les entra la loquera y dicen vámonos a la aventura, y a veces no tienen mucho cuidado, y pues más de alguno ya se ha de haber muerto ahí buscando los tesoros, ¿no? Eso sí es un riesgo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tanto, pues, lo primero, animales ponzoñosos, alacranes, arañas, víboras, que estén ahí adentro y que pues tú no te das cuenta, pues, ellos están en su medio natural y tú no. Es más, tú ni los ves. Uh-huh. Víboras, los gases venenosos del famoso azogue, pues que es que antiguamente ya ves que el oro lo mezclaban lo trabajaban con el mercurio, que el mercurio despide gases venenosos. El mercurio le llamaban azogue. Entonces, el oro guardado por muchos años va despidiendo los gases de mercurio y son tóxicos. La gente que se acerca pues se muere. Es lo que dicen los campesinos, es que se azogó o se enazogó. ¿Sí? Se fue secando hasta que se murió. Pues es que una intoxicación por mercurio. Sí. Hay también, ponían trampas también. He sabido, este señor de Mazamitla me platicó que alguna vez entraron a una cueva muy profunda, pero que llevan a un lugar en donde si no se fijaban pues iban a un precipicio que había ahí, uh-huh. Un pozo. Entonces, y que había un pozo y había un tronco para pasar al otro lado, pero que no se pasaban porque el tronco, pues para empezar, nadie sabía cuántos años tenía y que podía estar podrido, sí. Pero además estaba cubierto de lama. Dice, pues quién iba a pisar un tronco lleno de lama, pues te resbalas y te vas para abajo, y ahí ¿quién te va a sacar? Sí. Si estás en un lugar donde no hay nadie, en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay muchos peligros en esos lugares, sí. Aparte de los animales. Es cierto lo que estás diciendo, pues no es para meterse nomás a lo loco y a ver qué encuentro, ¿no? Sino sí hay que ir preparado y enfrentarse a cosas que no sabes cómo vas a reaccionar. Sí. Sí. Me ha pasado, sí. Muy bien. Bueno, pues, para cerrar un poquito esta primera entrevista, que te agradezco mucho, Francisco, sobre este tema, ¿qué te gustaría, así como decir al final, ¿no? Que como para compartirlo con la gente, ¿qué te gustaría de que dices, me falta decir esto, de Martín Toscano? Pues, ¿qué te diré? Concretamente de Martín Toscano, pues un personaje pues que tiene muchas facetas, un personaje ahora sí que digno de admiración, aunque haya sido vamos a decir, una persona fuera de la ley. Ajá. Pienso que es digno de admiración por muchas cosas, y si acaso fue un preinsurgente, pues con más razón, sí. Digno de admiración, pero que además tiene muchas facetas. No fue, ¿por qué te digo? Como hace rato, si tenía 50 cómplices, ¿por qué de los nombres de los cómplices ya nadie se acuerda? Uh-huh. ¿Y por qué él sí? Y yo pervive hasta la fecha en la memoria de la gente del campo. ¿Sí? ¿Qué hay con él? ¿Está por ahí todavía en un estado intermedio entre la vida y la muerte? Okay. Pero hay mucho que estudiarle. Sí. Y a los que son académicos, pues estudiar su faceta de preinsurgente. Uh-huh. Demostrar que en realidad iban a hacer una insurrección armada contra el gobierno de España,
y parece ser que era para favorecer a otro gobierno de otro reino, pero ya no digo porque no lo puedo demostrar. Sí. Ah, bueno, pero pues... Y a los amigos, bueno, a los que no son expertos en eso, pues yo les diría que, pues que no, si están estudiando algo, si están llegando a algún tema, que no se den por vencidos, que si la gente se ríe, que si se burlan, que si los toman a locos, no hagan caso, van a llegar a lo que buscan y lo van a encontrar, pero hay que tener mucha perseverancia y no dejarse rendir. Es lo que les puedo comentar. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Gracias a ti. Y por compartir todo esto. Aquí grabo así como la despedida para los que nos vayan a ver después. Sí. Y pues gracias. Bien. No, gracias a ti y a todos los que nos vayan a ver, sí. Muy bien.